Hola, ¿qué tal mis queridos alumnos? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que vean esta grabación. En la clase pasada nos habíamos quedado a la mitad de esta explicación de lo que viene a ser el cambio del México independiente, los diversos cambios que vivieron. Hemos hablado de que una de las características básicas vinieron a ser los continuos cambios de titulares del Poder Ejecutivo, en el cual pues se marcó sobre todo por luchas internas entre todas las facciones y sobre todo de manera muy particular encaminadas por Antonio López de Santa Anna. Así pues, hemos pasado de un primer imperio a una primera república federal caracterizada por la Constitución de 1824 a lo que viene a ser una primera república centralista por las 7 leyes de 1836. Posteriormente de esto vamos a pasar a una segunda república centralista, en la cual este supremo poder conservador, que yo les decía que era un órgano de control constitucional, va a desaparecer y dar lugar a un sistema centralista más basado todavía en lo que viene a ser la presencia de Santa Anna. ¿Qué es lo que va a suceder? Este centralismo pues trae aparejado muchísimos problemas porque lógicamente estamos hablando también de la intervención norteamericana, la manera en la que se pierde gran parte del territorio, lo que da lugar a más inestabilidad y sobre todo también ya la presencia del pensamiento liberal, el cual va a retar la idea sobre todo de que la iglesia pues siga teniendo una preponderancia tan fuerte dentro del escenario político. ¿Qué es lo que sucede? Para este momento, nosotros vamos a tener en 1843 todavía ciertas reformas que van a buscar pues establecer prácticamente el centralismo. Y para lo que viene a ser para 1847, idealmente, pues se regresa con el acta de reformas a lo que viene a ser nuevamente la República Federal conforme la Constitución de 1824. Es decir, la Constitución de 1824 se vuelve a observar en lo que es la Segunda República Federal. Sin embargo, como esto fue resultado también de muchas luchas, de muchos movimientos armados, pues fue necesario también el crear cierta innovación y para esto viene a ser la Constitución de 1857. Se da la Constitución de 1857, muchachos, pero ¿qué es lo que va a venir posteriormente? Pues lógicamente la mayor parte de la República no está de acuerdo. Incluso en este sentido, lo que viene a ser el mismo presidente, Comonfort, prácticamente desconoce posteriormente la Constitución de 1857 por ser una constitución de corte liberal. Esto sí, hay que aclararlo, una constitución de corte liberal, pero jurada todavía en el nombre de Dios. Ahora bien, esta constitución de corte federal va a tener, de corte liberal, perdón, va a tener un importante elemento, sobre todo, que va a ser también la presencia ya de las garantías individuales. Es decir, este documento ya reconoce una protección y un límite al poder del Estado para con la población. Esta viene a ser la gran innovación que nos trae la Constitución de 1857. Sin embargo, no pudo mantenerse mucho tiempo. ¿Por qué? Porque todavía la Constitución se siguió observando, indudablemente, pero ¿cuál era el problema? No podía observarse tan libremente porque tenemos el problema de lo que viene a ser la llegada del Segundo Imperio con Maximiliano de Habsburgo y particularmente también el Estatuto Provisional del Imperio, que vino a ser las veces de un documento constitucional. Ahora, algunas notas sobre Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano de Habsburgo, muchachos, no fue ningún tirano. Ante esto, a él le llegaron a ofrecer el trono de México. Primer punto. ¿Y quién se lo ofrecieron? Pues muchos de los conservadores que estaban en contra de la idea de Juárez particularmente. Porque tenemos que recordar que una vez que Comonfort desconoce la Constitución de 57, Juárez busca tener el poder, dando lugar a una lucha entre liberales y conservadores. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros también tenemos que recordar? En esta parte, Maximiliano le ofrecen el trono, los conservadores les interesa tener a un rey europeo y sobre todo, más importante, alguien que tenga realmente derecho a este trono. ¿Y por qué él? Porque al ser descendiente de los Habsburgos se entiende que viene a tener una importante relación familiar
con lo que vino a ser la familia de los Austria o Habsburgo, que originalmente fueron los monarcas que pues tuvieron un poder sobre lo que venía a ser México en lo que fue de 1521 hasta 1700. Segundo punto importante que hay que recordar, Maximiliano curiosamente le salió mal a los conservadores en el sentido de que él tenía un pensamiento también muy liberal y curiosamente estaba de acuerdo con muchas de las leyes emitidas por lo que eran los liberales, incluyendo a Juárez. De tal suerte que incluso Maximiliano, una de sus primeras actuaciones ya como monarca, fue invitar a Juárez a que fuera primer ministro. Es decir, le estaba otorgando a Juárez la capacidad justamente de poder gobernar junto con él, pero en calidad de primer ministro bajo su gobierno. Situación que Juárez, pues lógicamente rechazó porque él en su propia ambición también él quería ser el mandamás absoluto. Y por ende se somete otra vez a México a lo que viene a ser otras luchas. Dentro de las que destaca, lógicamente, la defensa de Puebla, pero tenemos que recordar que posteriormente a esta defensa de Puebla, en la que sobre todo, pues, tenemos a Ignacio Zaragoza, indudablemente, pero también tenemos a Porfirio Díaz, que es una de las luchas en las que él llega a destacar. Pero la defensa de Puebla fue posteriormente seguida por lo que es el sitio de Puebla. ¿Y qué quiere decir esto? A lo que vinieron a hacer las tropas que estaban aquí en Puebla, les dejó de ayudar Juárez prácticamente, no les podía mandar más ejército, terminaron sitiados y tuvieron que rendirse al año siguiente ante los franceses, sobre todo porque ya prácticamente los estaban matando de hambre. Así pues, esta conmemoración que siempre hacemos del 5 de mayo y la batalla del 5 de mayo y la manera en la que les vencimos, sí, les vencimos en ese momento, pero de todas maneras al año siguiente ya nos habían dado por debajo de todo lo del Santo Hocico. Ahora bien, en esta parte igualmente también es importante remarcar algo, y se los digo sobre todo para los que son de aquí de Puebla, para los que no son de aquí de Puebla, pero ven que nos han impuesto este nombre de Puebla de Zaragoza. Realmente ni Zaragoza nos quería a nosotros, ni nosotros queríamos a Zaragoza. De por sí, Puebla se caracteriza porque en este lugar, sobre todo, preferíamos justamente el gobierno de Maximiliano de Habsburgo. Nosotros no queríamos a Juárez. De por sí, muchachos, para que se den cuenta, Juárez representaba un personaje no querido en México, era un presidente muy rechazado. Se mantuvo gracias al poder de las armas, pero no a una legitimidad realmente democrática. ¿Y por qué podemos aseverar esto? Las damas de la época, cuando iban al baño, decían que iban a visitar a Juárez. Saquen ustedes sus conclusiones. En esta parte, ¿por qué hacemos señalamiento de esto? Porque es lógico que no quisieran a Juárez. Porque lógicamente estamos hablando de una sociedad increíblemente todavía religiosa. Y no tan solo en Puebla, en toda la República. Entonces, por lo tanto, el hecho de que llegara alguien que los mismos sacerdotes le decían que era casi casi enviado del diablo, que era un masón, que era prácticamente el equivalente a hacer misas negras casi casi, pues entonces las damas de la época no querían, y lógicamente mucho de la sociedad no quería a Juárez, no lo aceptaban. Sin embargo, se logró imponer. Durante este tiempo, tenemos que recordar que Juárez estuvo manteniendo, gracias a estas luchas constantes, pero prácticamente atacó a todos aquellos que en un momento dado también tuvieran ambiciones presidenciales, incluyendo a dos de sus allegados, a Porfirio Díaz y a Sebastián Lerdo de Tejada, lo que posteriormente va a dar lugar a una serie de luchas. Ahora, en esta parte tenemos el enfrentamiento también con Maximiliano. Como bien sabemos, Francia no le interesa seguir manteniendo todavía lo que viene a ser este sitio, este apoyo a Maximiliano de Habsburgo. Y por lo tanto, lo que viene a ser Maximiliano, pues va a perder esta guerra prácticamente que se tiene contra lo que vienen a ser las fuerzas de los liberales. En este marco, lógicamente, pues una vez que pierde, Maximiliano va a ser fusilado. Dato curioso también de Maximiliano de Habsburgo, hasta ahorita que yo sepa en la historia, es el único personaje que ha muerto, uno, gritando ¡Viva México! Él quería ya mucho a México, él se comprometió con lo que venía a ser su nueva patria, tuvo que renunciar a todos sus títulos nobiliarios en Europa, fue la condición que le puso su hermano, quien era el emperador, y para poder venir a México, pues tuvo que renunciar a todo ello.
Ante esto, pues ya no tenía él a dónde regresar. Su esposa Carlota había ido a pedir ayuda a Roma, la presión, el estrés, lo que ustedes quieran, pues hizo que Carlota perdiera la razón. Él se queda aquí en México, va a ser fusilado. En esta parte, sobre todo, él en su discurso de fusilamiento señala que espera que el derramamiento de su sangre ya logre traer la paz a su nueva patria. Y al momento de que disparan, grita ¡Viva México! Entonces, les digo, no es un personaje en nada negativo, su cuerpo va a ser devuelto a Europa. Los médicos o pseudomédicos de aquí en México pues hacen un terrible trabajo con su cuerpo. Se sabe que le cortan los pies para que quepa en la caja con lo que lo envían y el cuerpo llega en un grave estado de descomposición a lo que viene a ser Europa. Así es como termina el Segundo Imperio Mexicano, da lugar a la Tercera República Federal, que va a estar a cargo, lógicamente, de Juárez, pero no por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque posteriormente va a morir de un infarto. Y ante esto, quien va a tener ya la llegada al poder va a ser Sebastián Lerdo de Tejada. Sin embargo, por no mucho tiempo. ¿Por qué? Porque también hay otro personaje de gran ambición que está en el horizonte de la República Mexicana. Un general muy admirado, el héroe del 2 de abril, Porfirio Díaz. Pero esto lo platicaremos la siguiente semana, la siguiente clase. Datos que les recomiendo buscar en esta ocasión vienen a ser sobre todo lo que es, por ejemplo, la Constitución Yucateca de 1842, en donde se ve por primera vez el amparo, e igualmente también que investiguen un poco más acerca de lo que viene a ser el personaje de Maximiliano de Habsburgo. Hay un libro de un autor que se llama Catón, si bien me acuerdo, editorial Diana, que se llama La Roca y el Ensueño y que viene a ser una crítica histórica acerca de lo que viene a ser la confrontación entre Juárez y Maximiliano. Así pues, muchachos, con esto los dejo. Les agradezco como siempre toda la atención que me han prestado y nos vemos la próxima semana para hablar de la segunda mitad del siglo XIX, que se consideraba hasta la llegada de Porfirio Díaz el siglo perdido. Muchísimas gracias.